Las, las redes de actividades que se construyen, bien sea utilizando diagramas de Gantt o las diagramas AON, responden a dos tipos de planificaciones. Cada vez que se agrega una nueva actividad a la red, debe considerarse esos dos tipos de planificaciones: la planificación temprana y la planificación tardía. La planificación temprana consiste en determinar cuánto antes se puede comenzar una actividad y qué tan temprano puede culminarse dentro de la red de actividades. La planificación tardía es al contrario. Se trata de determinar cuán tardío puede ser la culminación de una actividad sin que eso afecte el desarrollo del proyecto. La planificación temprana y tardía son números calculados que se derivan de las dependencias entre las actividades del proyecto, es decir, esas dependencias de las que hablamos anteriormente. Esos tipos de planificaciones quedan como tarea para que ustedes las estudien. Aquí en las próximas láminas hay una referencia a tales tipos de planificaciones. Lo importante en este punto es que las planificaciones tardías o tempranas permiten determinar el camino crítico dentro del proyecto. ¿Cuándo existe un camino crítico? Bueno, este existe dentro de una red de actividades cuando no existe margen de tiempo que permita al líder del proyecto poder mantener el desarrollo del proyecto al día y dentro de los tiempos estipulados. El margen es la demora expresada en unidades de tiempo con respecto a la fecha de comienzo o fin de la actividad, que puede ser tolerada sin causar demoras en la finalización del proyecto. Si eso no existe, entonces decimos que estamos en presencia de un camino crítico. Un proyecto puede tener varios caminos críticos. ¿Okay? Bien, como les decía antes, lo referente al comienzo más temprano, a la finalización más temprana, a la finalización más tardía, al comienzo más tardío, esos conceptos pues los dejo para que ustedes los revisen por su parte. Atendiendo entonces al concepto de un camino crítico, nosotros, como yo les acabo de decir, podemos determinar dentro de una red de actividades cuál es ese camino crítico. Por ejemplo, en este diagrama, ¿cuál sería el camino crítico? Suponiendo que el proyecto o esta fase del proyecto comienza en el día 1 y culmina en el día 12. Como ustedes pueden observar, en cada uno de esos nodos tiene una duración especificada y indica la fecha de inicio y la fecha de culminación de cada una de esas actividades. Si ustedes observan bien, la actividad, la secuencia dada por la actividad A, B, D y F pareciera ser un camino crítico, puesto no hay margen de tiempo que me permita manipular o hacer ajustes en las actividades. Mientras que en el camino A, C, E, F sí pareciera haber un poquito más de margen, puesto que la actividad E culmina en el día 5 y la actividad que le sucede, que es la actividad F, culmina en el día 10. De tal manera que la secuencia A, C, E, F no es un camino crítico porque hay un margen de error que puede ser manejado. No sucede así con la secuencia A, B, D, F. Con respecto a los diagramas AOA, Activity on the Arrow, a diferencia del anterior, las actividades en este caso están en las flechas o están representadas por flechas y los nodos solamente representan hitos de culminación. Esa es la diferencia con respecto a los diagramas AON. En los dos casos son diagramas de redes de actividades que permiten establecer la duración del proyecto. Y como yo les mostré hace unos minutos,
con una aplicación como Planner, bueno, los diagramas de Gantt se combinan con estos diagramas de redes de actividades y se puede determinar de esta manera el inicio y culminación de una actividad. Existen también otros modelos de estimación. Modelos de estimación que están dirigidos a métodos de desarrollo no ágiles. Entonces está el COCOMO y el método COCOMO 2, que es el método COCOMO 2 es sencillamente la actualización de COCOMO. Es muy probable que yo les pida entonces que investiguen un poco sobre lo que consiste la actividad COCOMO, que lo veamos en una próxima clase. Muchas gracias a todos por oír.